Hola a todos queridos jóvenes, este día vamos a hablar sobre las aplicaciones de la elipse. Les voy a sugerir que revisen el ejemplo 50 de la página 97 del libro de texto. Eso les servirá para realizar su tarea. Bien, las aplicaciones de la elipse son variadas. Inclusive les he compartido un video en el cual se explica que la trayectoria del planeta Tierra en el sistema solar es elíptica. Giramos alrededor del Sol haciendo una trayectoria elíptica. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el tema y para esto les voy a dar 6 recomendaciones. La primera es leer, analizar y comprender bien el enunciado. Si yo a la primera no he comprendido lo que me están diciendo o hay alguna palabra que no comprenda, pues debería de ir a Google a buscar qué significa para tener una mayor comprensión de lo que me están diciendo. Esta es la base cada vez que tengamos problemas de aplicación, no solamente de la elipse, sino en cualquier tema en general. Lo segundo sería obtener los datos del problema, es decir, los datos que me interesan, porque a veces hay datos que no necesariamente son útiles para resolver un problema. Lo tercero, y siempre se los he dicho, es plantear el problema con un dibujo. Hacer un dibujo de la situación, no importa que me quede bonito, solamente es para tener una idea de lo que debo hacer, de lo que voy haciendo. El cuarto punto es colocar los datos importantes en el dibujo, los datos que nosotros ya consideramos que serán importantes. El 5, identificar qué me hace falta, o sea, qué me está pidiendo resolver el problema. Generalmente, les he colocado acá, son valores de A, B o C, es decir, son los valores del semieje mayor o el valor del semieje menor o la distancia del centro de la elipse a alguno de los focos. Eso depende del análisis que nosotros hagamos, pero en la mayoría de casos esos valores son los que vamos a necesitar y por esa razón les he colocado esta fórmula acá, que vendría siendo un equivalente al teorema de Pitágoras. Solamente hemos hecho un cambio en las letras. En el teorema de Pitágoras tenemos nosotros c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Y si ustedes se fijan, lo único que hemos hecho es que he pasado el valor de A a la izquierda y el valor de C a la derecha. Pero bueno, vamos a aplicar ese concepto básico, que es el teorema de Pitágoras, aquí también. Y el sexto, verificar los resultados. No significa que voy a hacer una comprobación, sino que voy a buscar que el resultado que yo tengo tiene lógica, tiene sentido para los otros datos que he sacado. Vamos a ver un ejemplo. Dice el ejemplo: una pista de patinaje en hielo tiene forma elíptica. Mide 20 metros de largo. Vamos a subrayar este dato por acá. Y 10 de ancho. Si en los puntos correspondientes a los focos de la elipse apoyarán una pequeña estructura metálica, me pide dos cosas. ¿Cuál es la distancia del centro de la pista hacia cada uno de los focos? Eso es lo que me está pidiendo. Es el literal A. El literal B me dice cuál es la distancia del foco. Vamos a ver. Distancia del foco hacia el extremo más cercano del semieje mayor. Bueno, el extremo más cercano del semieje mayor. Vamos a ver. Si no han entendido el enunciado, pueden retroceder el video y volver a leerlo. Para obtener los datos, ya subrayé algunos datos que aparentemente son importantes. ¿Por qué razón? No he tomado en cuenta esto que dice acá. En los puntos correspondientes a los focos de la elipse apoyarán una pequeña estructura metálica. Eso no me genera algún dato numérico. Probablemente me serviría en otra ocasión, pero en este caso no me implica algo importante en la resolución del problema. Entonces vamos a borrarlo de ahí. Ahora, plantear el problema con un dibujo. Bien, en esta otra diapositiva ya tengo la captura de pantalla que hice con GeoGebra. Hice la elipse tomando en cuenta los valores que me daba el ejercicio. Veamos, aquí me decía de que esa pista de patinaje tiene 20 metros de largo. Es decir, desde este vértice hasta este otro tengo 20 metros. Ahora bien, cada vez que tengamos un problema de la elipse, si no me da el centro, voy a colocarlo donde más me convenga. Es decir, lo debo hacer en el origen, en el punto 0,0. Por eso lo he hecho ahí.
para no complicarme con coordenadas de centro. Entonces les decía que desde el primer vértice, desde aquí hasta aquí, hay 20 unidades. Para hacer la gráfica en GeoGebra, pues corrí un punto desde el centro, 10 unidades a la derecha y 10 unidades a la izquierda, y ahí tengo las 20 unidades que me dice el problema. Y lo mismo hice con los 10 metros de ancho. Hay 10 metros de ancho desde aquí hasta acá. Significa que habrían 5 desde acá y 5 de acá para acá. Y ahí completo los 10 metros que me da el problema. Bien, como les decía, esto de acá no me servirá de nada en esta ocasión, así que no lo tomemos en cuenta. Ahora bien, debo sacar los datos, era el segundo punto. Aquí tengo los datos que les decía que generalmente se utilizan, A, B y C. Ya tengo quién es A, claro. Anteriormente habíamos establecido, le voy a poner color azul, que A es la distancia que hay desde el centro hasta un vértice. Esa distancia que hay ahí. Y B, ¿quién es? B, lo voy a poner de rojo, es la distancia que es del centro hasta ese vértice que tengo ahí, es decir, es el semieje menor. Pero me hace falta encontrar C. ¿Quién es C? El valor de C es la distancia que hay desde el centro hasta un foco. Ese es el valor de C. Entonces yo necesito saber cuál es la distancia que hay desde el centro hasta el foco. Es lo que me pedía el primer literal, este de acá. Aquí está. ¿Cuál es la distancia del centro de la pista hacia cada uno de los focos? Me están pidiendo, como ya habíamos esclarecido antes, el valor de C. Bien, y les decía que vamos a utilizar esta formulita de acá. Como yo necesito el valor de C, yo necesito despejarlo. Entonces vamos a despejarlo de ahí. Pero hagamos de una sola vez la sustitución. Me pide A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? A vale 10. Entonces tendríamos 10 elevado al cuadrado. Bueno, lo voy a hacer más abajo. Vamos a ver, 10 al cuadrado. Y como este B está sumando, cuando yo lo pase al lado izquierdo, porque quiero dejar sola la C, ¿verdad? Va a pasar con signo negativo. Entonces le colocamos aquí menos y el valor de B, que es 5. Menos 5 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a C al cuadrado. Pero como yo necesito únicamente el valor de C, significa que debo sacarle la raíz cuadrada. Le sacamos la raíz cuadrada a ambos lados. Y ahora sí, la raíz me anula el cuadrado de la C y solamente me quedará C. Puedo colocar aquí el valor de C. Ahora, adentro de la raíz de la izquierda me queda 10 al cuadrado, que sería 100. Vamos a ver, 100 menos 5 al cuadrado serían 25. Y si a 100 le quitamos 25, es 75. Significa que C vale raíz de 75. Hacemos esto en la calculadora y la raíz de 75 equivale aproximadamente a 8.66. Entonces, yo voy a concluir en esta primera pregunta que la distancia del centro de la pista hacia cada uno de los focos es 8.66 metros. Puede ser de que debamos redondear, ¿verdad? Y en este caso sería redondeado a 9 metros. Vamos al literal B. Me piden cuál es la distancia del foco. Vamos a ver, del foco hacia el extremo más cercano del semieje mayor. Ya habíamos dicho que el semieje mayor era esto que tengo en azul, desde el centro hasta el vértice, es decir, el trozo de línea que tengo en azul. Y yo necesito encontrar la distancia del foco hacia el extremo de ese semieje mayor, es decir, necesito encontrar esta distancia que hay desde acá hasta acá. ¿Cómo puedo determinar eso? Yo ya sé que la línea azul vale 10 y ya sé también que la línea morada vale 8.66.
Entonces lo que debemos hacer es restar al valor total, es decir, a la línea azul, que vale 10, le vamos a quitar la línea morada, que vale 8.66. Al hacer esto en su calculadora, les da 1.34 metros. Y ahí estaría resuelto nuestro problema de aplicación sobre la elipse.